Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal Sendero de la Diosa 369 y como te pudiste dar cuenta, hoy es la lectura semanal de tu signo zodiacal. Bien, voy a mostrarles rapidito los mazos. Voy a estar utilizando The Lightseers Tarot, Rebecca Campbell, bien, las aguas sanadoras, el tarot de Osho, Zen, el Divine Envelope, el de Psychic Tarot y la voz del ser. Creo que no lo había dicho. Bueno, nos vemos aquí abajito. Un besito. Ah, bueno, ya va, antes que se vayan. Si eres nuevo por aquí, gracias por pasar por aquí y darme la oportunidad de escuchar completamente mi video para que tengas de verdad una idea general de mi forma de leer las cartas, de recibir y transmitir los mensajes. Y si eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y vamos para abajo. Uy, sonó raro, ¿verdad? Hola mi querido Capricornio, aquí estamos otra vez. Esta es los tarot y el oráculo que voy a dejar de último. Voy a colocarlo por aquí. Y estas son las cartas de tu energía. Aquí estás tú, Capricornio. Ok. Vamos a ver qué energía tienes. Ok. Mira, este es, por así decirlo, el carro. Bien. Esta energía está chévere porque lo que yo veo es que estás avanzando, mira, con una fuerza increíble sobre las cosas que deseas. Bien, es como avasallante, vas hacia la victoria. Está todo alumbrado, el mundo queda atrás, tú sabes, todo así. Pero tienes que aprender a controlar. Bien, tienes que aprender a controlar porque la representación del carro en otros tarot va jalado por 2 caballos o 2 esfinges, dependiendo del autor. La idea es que estás jalado por 2 partes, la parte terrenal y la parte espiritual. Entonces tiene que haber un equilibrio, tienes que hacer un balance en las cosas. Vas bien porque estás como avanzando y rápidamente. Estás avanzando rápidamente. Mira el pelo como le vuela. Significa que va a una velocidad considerada. Pero tienes que tener cuidado que no se vaya a desbalancear ese carro donde vas. Bien, vamos a colocarlo por aquí. Y esta es la siguiente. Ay, corazón, mira. Te voy a poner aquí la imagen por si acaso quieres pegarle un cactus y traducirlo por completo. Aquí habla sobre dejar que el corazón te guíe. Bien, estas son unas flores de cerezo. La flor de cerezo habla mucho sobre la parte de la feminidad, de la energía femenina en cada uno de nosotros, no importa si seas hombre o mujer. De la golondrina, hermoso. Dice, cámbiame, divino amado, en alguien que pueda dejarse, o sea, como dejarse llevar por el amor en su vida, como que el amor lleve el ritmo. Si estamos aquí en esta parte del carro, que estamos prosperando, que estamos siguiendo adelante, con esta carta te quieren decir que te dejes guiar también por lo que es la parte de la intuición, la parte del corazón, por así decirlo. ¿Bien? Vamos a ver qué más te quieren decir aquí. Ay, esta le salió... ¿A quién fue? Ya ni me acuerdo, pero esta salió. Es como seguir la corriente. Es dedicación, confianza. Todo lo que hacemos, por más pequeño que creas que es, va a tener un plus a lo que quieres realmente. Es como decirte, una avalancha comienza por un copito de nieve, por algo chiquitico, y después va siendo más fuerte porque va arrasando con todo, se va uniendo todo. Así es esto. Esto es lo que quiere, habla aquí de futuros ríos y de océanos. Es decir,
que por más pequeño que tú veas algo que estás haciendo, eso va a desembocar en algo mucho más grande, como los ríos. Los ríos nacen en unos manantiales súper chiquiticos. Puede ser muy grande el río, pero siempre va a ser más grande el océano donde va a desembocar. Entonces, tienes que seguir la corriente y dejarte llevar por eso. Y además dijeron que te dejes llevar por el corazón. Ah, y esta también salió. Ella, como que ella lleva el flow. Ella se deja llevar por la corriente. Dice, ábrete al cambio y déjate y toma la vida con fluidez. O sea, no seas tan rígido. Déjate llevar. Y por eso debe ser que aquí están diciendo que te dejes llevar por el corazón. Y vamos a ponerlo aquí abajo para poner un poquito más para acá, para que se acuerden de lo que les estoy diciendo. Y esto es Selkie. Ay, mira, ve. Dice, como que sal, abraza a quien realmente eres. Las Selkie, que son estas focas, según la mitología, no me acuerdo si escandinava, nórdica, no sé. Es una cosa por allá. Las Selkie eran como una especie de sirena, ¿sabes? Una foca que llegaban y a la orilla del mar se transformaban en mujeres, mira, en mujeres u hombres. Entonces hacían vida humana y el traje de ellas quedaba resguardado. Cuando encontraban la piel de los Selkie, los pescadores sabían que había uno entre ellos y bueno, y le daban materiales. Entonces, aquí lo que te están diciendo es que seas realmente quien tú eres. O sea, si realmente ella o él se aceptara, no se transformará en humano, sino que mira que soy una foca, pues. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer más nada, ¿sabes? Entonces vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot a mis queridos capricornianos. Vamos a colocar por aquí, voy a ver si se ve bien. Ay, Dios mío. Vamos a ver con el tarot qué le quieren decir a mis queridos capricornianos para esta semana, aunque recuerden que esto es atemporal. En el momento que la vea es en el momento que tenías que verlo. Me mandaron a picar en 3. Otra cosa, recuerden que esta es una lectura general, ¿oyeron? Ustedes van a tomar solo lo que resuene con ustedes y el resto lo dejan ir, por favor. Ahora pedimos 4 carticas más. Vamos a pedir 4 carticas más para mis queridos capricornianos. Bueno, vamos. Ay, pero me encanta esta primera carta. El loco. Mira, realmente te estás entregando, estás fluyendo, cosechando lo que tanto esfuerzo te ha llevado. Eso me gusta. Se me cayeron 2. Ay, que me gusta. Ay, mira, esta. Ahora cuando veas la lectura, pues cuando tenías que haberla escuchado, van a estar unos días bien interesantes, ¿viste? Vas a descubrir que realmente tienes que ser tú. Y los capricornianos tienen una característica, o de los que yo conozco, yo soy neófita en el asunto, pero los que yo conozco de los capricornianos son mejor no digo lo que dicen mis amigas, pero son personas que, ellas son las capricornianas, ¿ok? Son personas que hacen realmente lo que les apetece, no se dejan dominar ni guiar por algo, y cuando sienten que pueden sufrir de una u otra forma, prefieren alejarse. Bien, es como que no les gusta ceder el control. Y aquí te están diciendo, déjate llevar por el corazón, déjate llevar, entrégate el amor, baby. Dale, tú puedes. Entrégate como el loco se lanza aquí, o en este caso la loca se lanza al universo, confiando en que va a ser respaldada. Bien, mira,
vas a comenzar a cosechar todo lo que has sembrado. Muy bien, eso es lo principal. Va a haber mensajes, que van a haber comienzos, mensajes de personas o de situaciones que van a llenarte, van a llenar, o sea, como que algo que tienes así entre pecho y espalda, ¿sabes? Como que lo liberaste, algo así. Y no significa que no sigas todavía, ¿cuál es la palabra? No sigas todavía involucrado en algo que quieres a futuro. Es como que Capricornio, lo que me están mostrando así es que tú no has agarrado bien la cosecha cuando ya tú tienes otros planes, cuando ya tú tienes otras cosas que hacer, ¿sabes? Cuando ya tu energía se está enfocando en otras cosas. Bien, y esto es buenísimo porque te estás conectando a nivel intuitivo, a nivel emocional. Te estás dando cuenta que para ser fuerte no necesitas ser déspota o ser frío, sino que mientras más abierto estés al corazón, más abierto estés a los sentimientos, te conectes más sabio te vas a volver. Más sabio te vas a volver. Es como que cada elemento, cada signo zodiacal tiene como una pata por donde cojea. Y Capricornio, es un ser maravilloso, mucho amor, pero teme amar. Entonces, es como que se demuestra así de una forma diferente a como es realmente. Y cuando las personas que lo conocen, cuando se enamoran del personaje, porque realmente Capricornio es un ser excepcional, como muchos otros, pero tienen esa característica. Vamos a ver qué más es lo que nos quieren decir esto, porque ya yo estoy alabando mucho a mis queridos capricornianos. Vamos a pedir 2 más, por favor. No, esto es demasiado. Vamos a pedir 2 carticas más para signo de Capricornio. Aquí está. Ahí. Mira, mi querido Capricornio. ¿Te acuerdas cuando te dije que tú no dejabas de hacer cosas, verdad? Bueno, estás en un momento de reconstrucción. Estás en un momento en que estás trabajando arduamente en ti, en algo que quieres mejorar, en algo que quieres... O sea, es como que te diste cuenta que falta algo y entonces vamos a trabajar por ello. Bien, esto está trayendo como una lucha interna en ti, en tu forma de ser, sobre todo porque aquí te están mandando a que sigas el corazón, o sea, sigas el camino del amor, por así decirlo. Y es como que esa lucha interna en que tú tienes que ser práctico y no quieres sufrir. Bueno, nadie quiere sufrir, pero realmente es como que haces lo que quieres y no me forcen. Y si bien eso te llena de orgullo, te llena así de que, mira, yo sí puedo, yo sí tengo, vas a tener que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la realidad golpea tu puerta y de frente, te das cuenta que a veces uno se siente muy solo. Y no es que no tenga gente que no te quiera, no es que no tenga gente que se preocupe a tu alrededor, es que simplemente tú no les permites entrar de lleno a la casa de Capricornio, bien, a tu casa. Si tú tomas esta decisión, eso va a ser un cambio de 180 grados. Te vas a conectar muchísimo más con todo lo que es la parte de las emociones. Y es que es que tienes que balancear, acuérdate. O sea, nosotros no podemos hacer muy tierra, ¿bien? Aunque lo eres, si puedes tierra, pero tienes que, si la tierra es muy tierra y no tiene agüita, por ejemplo, que son las emociones, se vuelve árida. Se vuelve que no puedes cosechar allí nada. Y eso es lo que te puede dar después
una especie de hambre emocional que vas a necesitar echar mucha agüita para que vuelva a ser viable esa tierra para poder sembrar. Bien, así como está este hombre aquí. Bueno, vamos a ver qué más te quieren decir. Aquí con el tarot de Osho. 3 carticas para mi adorado Capricornio. Vamos a ver. Ok. Mira, el avaro. Ya va. Vamos a seguir sacándote las otras 2. Mira, ya salió. Ay, qué lindo. Ay, mira lo que te quedó abajo. Bueno, mi querido Capricornio, ¿cuál es el consejito que te quieren dar aquí los guías? Deja de estar siendo avaro contigo. O sea, el avaro es alguien, no estoy hablando de avaro de parte monetaria exclusivamente, pero es alguien que se aferra demasiado a esos 3 tesoros que han conseguido en la vida. Entonces, estos tesoros pueden ser en la parte material, como pueden ser situaciones o momentos que tienen tanto miedo de perderlo, de que se gaste, que prefieren no seguir disfrutando de eso, porque si se les llega a gastar, le va a sufrir, van a sufrir más. Tienes que entrar en ese vacío para poderte conectar con tu yo superior, yo cuántico, con Jesús, con Jehová, con el que tú le quieras poner. Pero tienes que entrar allí y pedir asistencia. Sobre todo asistencia de ti mismo, porque tú, mi querido Capricorniano, tienes un ser espiritual o eres un ser espiritual que tiene una conexión de otras dimensiones, de otros estados de conciencia, pero tienes que aprender a fluir la energía entre esa conciencia y la tuya para que pueda haber una comprensión y así darte cuenta de que realmente tú puedes estar como estos pajaritos aquí afuera, no tienes por qué estar enjaulado. Tienes que comprender que si se va a sufrir por amor, se sufre por amor, pero se aprende. Si vas a sufrir porque no puedes comprarte el carro que quería, bueno, vas a sufrir por el carro que no. O sea, todo tiene un porqué. Tienes que comprender que todo tiene un porqué, no, un para qué. Mejor. Bien. Y te salen aquí los amantes. Aquí se ve mejor los amantes, lo cual me da a entender que sí, que realmente te están mandando a que te abras sentimentalmente a las cosas, a otras personas. Bien, vamos a ver qué te quieren decir o un último consejito para mis queridos Capricornianos. Pensé que se había volteado. Vamos a ver. 3 carticas para Capricornio. Recuerden que esto es lectura general. Tomen solo lo que les resuene y el resto déjenlo ir. Ay, qué linda. Mira. Para tú poder tener esta felicidad por completa, mira, te están hablando de muchos corazones, mucho corazón, mucho amor. Hay mucho corazón. Esto va para, bueno, Capricornio, vamos, afloje, pues, como dicen allá. Mira, puede ser que haya personas que se sientan envidiosos de tu forma de ser, de tu forma de organizar. Bien, pero eso al final es simple manipulación de todo lo que nos ocurre alrededor, que lo que hace es alimentar el ego y el miedo. Bien, por ejemplo, te pueden, esto está muy amoroso. Capricornio, si no es tu caso, bueno, toma nada más lo que te resuene, pero
Esto es como que has conseguido alguna vez alguna persona muy importante así que súper te trata súper bien y tal cosa, y por envidia alguien de tu entorno hizo que terminaras esa relación, o que se acabara, o que simplemente le tuvieras miedo a volver a pasar por alguna decepción, algún dolor, y por eso es que llega la manipulación. Esa manipulación simplemente es trabajando el ego y el miedo en ti. Pero si tú dejas de un lado lo que es la parte de la envidia, o sea, que zafarte de esa parte de la envidia, tomar esa decisión que aquí te había salido, tomar esa decisión correcta, vas a lograr superar lo que es la parte de la manipulación, y por ende el ego y el miedo también lo vas a superar, y vas a poder completar ese corazoncito, vas a poder terminar siendo mucho más feliz de lo que ya eres hasta el momento. Recuerda que te viene un cambio de 180 grados, pero para bien. Muy bien. Bueno, mi querido Capricornio, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Si eres nuevo y te gustó, suscríbete, dale like, corazoncito, comparte, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los mensajes cuando yo suba nuevo contenido. Y recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás en el Sendero de la Diosa 369 y nos vemos para la próxima. Un besito, va con amor.